Ahora queremos hablar de agitación y propaganda. Con esta breve charla queremos sentar definiciones básicas y algunas preguntas clave en torno al arte y la ideología, su rol en los movimientos revolucionarios, los elementos organizativos y la importancia de las estrategias. Agitación y propaganda es la relación indivisible entre la forma y el fondo del mensaje de comunicación de masas, entre la información y los sentimientos. Es el anclaje de entender desde la vida cotidiana el mundo en el que vivimos para movilizarnos hacia la transformación. Veremos en esta charla que para nosotras y nosotros es una estrategia y una práctica política en la lucha de la hegemonía desde la cultura, el arte y la ideología. Siempre en relación con los contextos de movilización social, obviamente, y también las herramientas organizativas de la clase trabajadora. Para empezar también queríamos articular esa definición de agitación y propaganda. Y como ejemplo queremos poner un extracto del texto de Lenin de Qué hacer de 1902, que explica pues, una cierta diferenciación y relación entre agitación y propaganda. Nos dice, hasta ahora creíamos que si un propagandista trata, por ejemplo, el problema del desempleo, debe explicar la naturaleza capitalista de la crisis, mostrar la causa que las hace inevitables en la sociedad actual, exponer la necesidad de transformar la sociedad capitalista en socialista, etcétera. En una palabra, debe comunicar muchas ideas, tantas que todas ellas en conjunto podrán ser asimiladas en el acto solo por pocas personas. En cambio, el agitador, al hablar de ese mismo problema, tomará un ejemplo, el más destacado y más conocido de su auditorio. Pongamos por caso el de una familia de parados muerta de inanición, el aumento de la miseria, etcétera. Y aprovechando ese hecho conocido por todos y cada uno, orientará todos sus esfuerzos a inculcar en la masa una sola idea. La idea de cuán absurda es la contradicción entre el incremento de la riqueza y el aumento de la miseria. Tratará de despertar en la masa el descontento y la indignación con esta flagrante injusticia, dejando al propagandista la explicación completa de esta contradicción. Por lo tanto, aquí vemos que hay una relación indisoluble entre estos elementos y que por ello lo estamos mirando en su conjunto. Y es que realmente hay muchas definiciones de agitación y propaganda. Y de hecho la definición ha ido cambiando con el tiempo. La agitación y la propaganda, que tiene un indiscutible hilo rojo en la historia, no es solo una disciplina que hayamos trabajado desde las organizaciones revolucionarias. De hecho, Joseph Goebbels fue el padre de la propaganda nazi, responsable del Ministerio de Educación Popular y Propaganda, creado por Hitler a su llegada al poder en el 33. Entonces, vamos a ver con varios ejemplos cómo vamos construyendo ese marco y esa mirada de lo que significa agitación y propaganda. En primer lugar, vamos a ver que de hecho el término propaganda se remonta a la Iglesia Católica, la Congregación de Cardenales de Propaganda Fide, ¿no? Esta congregación, que también se llama Sagrada Congregación para la Propaganda de la Fe, ha sido responsable de propagar la religión católica desde que se establece en 1622, ¿no? Es decir, ellos claramente identificaban que tenían que propagar la fe católica y desarrollan una estructura, ¿no? Y esa estructura es cuando vemos que se utiliza esa palabra propaganda, ¿no? Y hablamos, pues eso, de principios del siglo XVII. Luego tenemos la palabra agitación, ¿no? Cuya raíz agit tiene también muchas acepciones y usos diferentes. Pero, por ejemplo, también se ha utilizado literalmente en la guerra. En Inglaterra, de la guerra civil de mediados del siglo XVII, se utilizaba la palabra agitador para referirse a los delegados de los soldados del ejército parlamentario. Y luego llegamos a la combinación de agitación y propaganda, ¿no? O al vocablo agitprop, que tiene un origen en la Rusia revolucionaria. Por lo tanto, vemos cómo estas palabras recorren la historia, ¿no? Desde la Iglesia, en las guerras, en las revoluciones. Además, esa historia rica y variada expresa también diversidad en la manera de entenderlo, tanto en las diferentes organizaciones, momentos revolucionarios y regiones del mundo. Pero podemos encontrar ciertos elementos comunes. Podemos decir que la agitación y la propaganda son el conjunto de esas actividades que pueden describirse como actuaciones públicas, que valen para despertar la conciencia, así como para promover la adhesión y la combatividad de la población. Como decíamos, esta combinación de agitación y propaganda coincide en el momento, ¿no?, de la Revolución Rusa.
donde también hay una reflexión sobre la necesidad de la aparición de un arte cívico cuyo objeto sea el de legitimar la revolución. Y ahí hay estrategias de teatro, hay estrategias de propaganda, hay estrategias de música. Por lo tanto, también a través de la agitación y propaganda, además de despertar conciencias, de promover adhesiones, de desarrollar esa combatividad de la población, también tenemos el poder de legitimar o deslegitimar ideas, ¿no? De redefinir sentidos comunes, de buscar apoyos en nuestros conflictos. También, por lo tanto, otro ingrediente importante es que está destinado a un público de masas, ¿no? Eh, Busca incitar una reacción activa y además una reacción de participación de la ciudadanía en un proceso revolucionario, ¿no? Y aquí también tenemos que entender el componente de las artes, que tendrán siempre un papel importante en la difusión de nuevos valores, como veremos en el recorrido histórico. Por lo tanto, la relación entre las artes y la transformación revolucionaria de la sociedad son evidentes durante todas estas revoluciones. Hay una clara línea establecida en Europa a partir de la Revolución Francesa, que se extiende a la Comuna de París y a la Revolución de Octubre de 1917, para luego generalizarse durante las turbulentas secuelas de la Primera Guerra Mundial, que tienen ejemplos en el siglo XX, en el muralismo mexicano, en el Mayo francés del 68, en la resistencia antifranquista del Estado español o en la Revolución de los Claveles de Portugal, entre otros muchos ejemplos. Pero podemos empezar diciendo que la Revolución de 1789 fue el punto de partida y que el pintor Jacques-Louis David fue el modelo de artista comprometido con la causa republicana. Su cuadro, Marat asesinado, puede considerarse como una pieta republicana. La tradición se mantuvo durante la Comuna con artistas como Courbet, para llegar a una eclosión todavía más rica durante la Revolución Soviética. Las vanguardias, ¿no? Rodchenko, Popova y Stepanova, Sergei Eisenstein, Mayakovsky, son ejemplos de artistas revolucionarios que formaron parte de los debates de la construcción del mundo nuevo, del hombre y la mujer nueva y su relación con las artes al servicio del cambio. Como en 1789, era urgente también llevar a cabo la transformación social en Rusia. Y Lunacharsky, el comisario del pueblo para la educación, que se autodescribió como el poeta de la revolución, no dudó en afirmar que las artes podían dotar a la revolución con una lengua común. En los años de la Revolución Rusa existía una estrategia de agitprop que se basaba en establecer por todo el país unos centros dedicados a organizar planes de propaganda y agitación, los agitpunki. Estos puntos de encuentro contaban con bibliotecas, aulas, cantinas y salas de teatro y cine. Combinaban su actividad permanente con la de los trenes y barcos de agitprop, que acudían allí donde la acción política se consideraba más urgente y necesaria. Estos transportes constaban también de bibliotecas y librerías, además de pequeñas imprentas para producir pasquines y pequeñas publicaciones. Y además tenían, como veis, una llamativa decoración exterior que los hacía especialmente atractivos cuando llegaban a las poblaciones pequeñas. Pero bueno, todo esto no se da sin un gran debate sobre el rol de las artes y el papel de la agitación y propaganda en la Revolución Rusa. De hecho, Boris Arbatov, en su texto de Arte y Producción, habla del arte en la historia del movimiento obrero, ya que el arte nunca se desarrolla en el vacío. Describe cómo solo a partir del segundo cuarto del siglo XIX el movimiento obrero adquirió dimensiones suficientes como para influir significativamente en la vida artística de la sociedad capitalista. Pero que a causa de la explotación y el bajo nivel cultural de la clase trabajadora, no podían más que encontrarse en una relación de subordinación con las tradiciones burguesas en lo que se refiere a los gustos estéticos, ¿no? Una avanzadilla, una inteligencia, se puso a trabajar manos a la obra, pero seguían repitiendo los esquemas burgueses de la belleza, del objeto como deseo de posesión y el consumo, y también hablando del arte desde aspectos superficiales y decorativos, ¿no? Y hace una dura crítica a William Morris.
Luego, con las organizaciones de clase, ¿no?, que toman importancia, que tienen financiación, que pueden comprar edificios y espacios, ¿no?, adecuados y que pueden estar reunidos pensando juntos, volvieron de nuevo con la cuestión del arte, pero esta vez con más recursos, ¿no? Bajo el lema de proletarización del arte se entendía algo como su democratización, es decir, difundir entre los medios obreros los valores estéticos de la burguesía, ¿no? Y aquí Arbatov lo llama entreguismo estético. No es hasta la Revolución de Octubre que el arte ruso, ¿no?, desarrolla esa vanguardia y ese potencial de transmisión de nuevos valores y esos debates entre el arte, los artistas, la sociedad, el partido y la revolución generan una diversidad de trabajos y una relación muy interesante y una producción teórica y práctica fundamental para el desarrollo de la agitación y propaganda. Pero como hemos dicho antes, también se utiliza el agitprop desde otras ideologías, ¿no?, como Goebbels durante el nazismo, o también el Works Projects Administration, el WPA, que desde el Estado de Estados Unidos, con Roosevelt a la cabeza, comienza una estrategia en 1935 para estabilizar la economía e incorporar el New Deal en el alma del país. Desde el WPA contrataron a millones de personas, artistas, músicos, escritores y en general a gente creativa. El gobierno usó a estas personas para producir trabajos de propaganda para el New Deal y así también reforzar esa identidad y esa relación entre el país y el nuevo rumbo político que se estaba tomando. También se hicieron, pues eso, carteles para eventos patrocinados por el gobierno, festivales de música y también se desarrollaron servicios para la ciudadanía americana como clases de arte, ¿no?, para que esos valores del New Deal entraran también en la vida cotidiana de la gente. Por lo tanto, no hay ausencia de comunicación, no hay ausencia de estrategia. Si nosotras y nosotros no tenemos una clara estrategia organizada, otras y otros establecerán los conceptos, los valores y resignificarán el sentido común de la sociedad. Pero la historia nos demuestra que es posible, que lo hemos hecho, que tenemos una gran tradición revolucionaria en las artes y la cultura, que hay muchos debates que se han dado y se dan a lo largo de la historia y en diferentes puntos del mundo, que tenemos que formar parte de esos debates y que la cultura y las artes también son nuestras. Este debate está abierto, así que reflexionemos en nuestras organizaciones y luchemos en la batalla de ideas. El último elemento que sí que me gustaría trasladar es, igual que no existe la agitación y la propaganda en un vacío histórico, tampoco existe en un vacío organizativo. Es decir, en los procesos revolucionarios siempre hay hombres y mujeres organizados en torno a la comunicación, las artes, la cultura, el agitprop. Carteles, periódicos, obras de teatro y música siempre han estado en nuestro ecosistema revolucionario. Pero no vale con llamar por teléfono a un amigo músico o para un festival que estamos organizando. Debemos desarrollar dentro de nuestras organizaciones y plataformas espacios de trabajo, de praxis, pero también de debate, de formación y de conexión con el mundo de la cultura. La cultura no como un elemento externo, capitalista y de las industrias culturales, sino como una cultura popular imbricada en las realidades sociales, autoorganizada, que permee las diferentes aristas de la cultura. Para hacernos una idea, agitación y propaganda realmente era el nombre de un departamento que era una parte del Comité Central y de los comités regionales del Partido Comunista de la Unión Soviética, que luego sería renombrado Departamento Ideológico. Por lo tanto, esa relación entre las ideas, ¿no?, y la organización y su expresión también tiene que tener una expresión organizativa, un espacio de trabajo. Y un espacio de trabajo en el arriba y abajo, en el abajo arriba y en el dentro fuera y en el fuera dentro. Tenemos que pensar desde ese modo sistémico en los procesos históricos y en los conflictos sociales en los que estamos inmersos. Otro ejemplo es, por ejemplo, Emory Douglas, que fue el ministro de Cultura del partido de los Black Panthers. Y el ejemplo más conocido de artista revolucionario en ese momento social, ¿no? A través de sus imágenes en pósters, flyers y carteles, consiguieron dar una difusión y una estética propia al movimiento, que a día de hoy sigue siendo iconos internacionales y muchos de ellos han vuelto a revisitarse
en este último periodo de lucha antirracista en Estados Unidos del Black Lives Matter. Por lo tanto, hay una relación clara entre las formas organizativas y la comunicación política, que tenemos que reflexionar y desarrollar desde la militancia y lo colectivo en nuestras organizaciones. Además, también tenemos que entender la agitación y propaganda como un marco de trabajo diverso. Cuando hablamos de Agitprop se nos viene a la cabeza algunos de nuestros pósters favoritos de la OSPAL, de los Black Panthers, del Mayo del 68 o los carteles de la Revolución China. Por ello, nos puede sorprender, por ejemplo, la inclusión del deporte, ¿no?, en las estrategias soviéticas y revolucionarias, dada su poca consideración como fenómeno social en los países de la Europa occidental. Sin embargo, en Rusia, el Partido Comunista afirmó en 1925 que no debían considerarlo solo en términos de educación física, sino más bien como medio de educar a las masas por la manera en que facilitaba el desarrollo de la voluntad, la ingeniosidad y el trabajo en equipo. Además de esto, representaba una oportunidad para integrar a la mayoría de los trabajadores en las organizaciones del partido, lo que subraya su idoneidad como medio de agitación. Por lo tanto, aquí también tenemos varias claves. Organizarse en torno a fenómenos sociales. Luego tenemos la clave de la educación, la importancia de la transmisión de valores y también como clave para fomentar una clase trabajadora organizada y con conciencia. Este ejemplo del deporte expresa que realmente no es el formato gráfico el que define el agitprop, es un marco activador de conciencia que desde la vida cotidiana se pone en diálogo con la clase trabajadora. Es nuestra correa de transmisión de ideas, debates, impulsando los conflictos. Es una forma de alimentar la organización de la clase trabajadora y difundir los valores socialistas. Y esto tiene muchísimas posibilidades. Partiendo de la realidad material de nuestra localidad, espacio de militancia o bandera de lucha, podemos desarrollar diferentes modos de organización comunicacional, colectiva, popular, democrática, participativa, que puede cristalizarse en multitud de formatos o actividades. Para terminar, como dijo Arbatov una vez, el socialismo se trata de una utopía, ¿no? Y la comunicación y el arte también lleva a cabo esa utopía. Pero tenemos que expresarla, tenemos que expresar esa utopía, ¿no? Y luego decía, es verdad que la situación es trágica, pero no sin salida. Es como cuando una persona está en una orilla y necesita cruzar a la orilla opuesta. Lo que tiene que hacer es empezar a poner los cimientos para construir un puente. Así que construyamos esos puentes juntas y juntos.